Gloria a Dios porque estamos conectados y porque estamos en nuestro devocional diario, meditando en la palabra, pasando un tiempito a solas con el Señor, aprendiendo cómo es este tiempo de devocional que vos y yo necesitamos dedicarle en la presencia de Dios para conocer más a nuestro querido y maravilloso Salvador, como nos instruye la palabra, que podamos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Salvador. Amén. Entonces vamos a orar para iniciar este tiempo de devocional y luego vamos a meditar en la palabra. Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús, queremos alabarte, bendecirte, exaltar tu santo nombre, agradecerte, Señor, porque nos permite, Señor, entrar en la intimidad de tu presencia, papá, tener un tiempo a solas contigo, porque nos permite, Señor, conocerte más y así poder ser abrazados por ti. Llénanos con tu espíritu, Señor. Hoy nos curvamos delante de tu presencia pidiéndote perdón por nuestros errores, por nuestros pecados, por todo aquello que ha entristecido tu corazón, papá. Señor amado, aquello que nos ha alejado de tu presencia, Señor, te pedimos perdón. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos, Señor, que nuestra vida te pertenece por entero, de la cabeza a los pies. Abba, Shereme, Canturimi, Kemanasia. En el nombre de Jesús reafirmamos nuestra alianza contigo, Señor, y te pedimos que nos fortalezcas, que nos llenes de tu espíritu hasta transbordar de tu presencia, para que no solamente nosotros podamos alcanzar la plenitud, Señor, sino que podamos ser afinados por ti como instrumentos en tus manos y así podamos alcanzar otras vidas, Señor. Prepáranos para el tiempo que tienes tú para cada uno de nosotros y para tu iglesia en general, Señor. Que podamos recibir tus revelaciones, tu manifestación, que podamos con nuestros ojos ver tu gloria. Tu palabra nos anima a buscar, Señor, conocerte más. Tu palabra nos dice que aquellos que creen verán tu gloria. Aumenta nuestra fe, Señor, si es fe lo que nos está faltando, aumenta nuestra fe, pero abre nuestros ojos, abre nuestros oídos. Queremos ser sensibles a ti, percibirte, papá, dentro nuestro y a nuestro alrededor. Precisamos percibir tu mover, vivir lo sobrenatural en tu presencia. Por eso llévanos más profundo, Señor. Llévanos de la mano, no permitas que te soltemos la mano, que intentemos continuar haciendo las cosas a nuestra manera, papá. Condúcenos en victoria. Queremos, Señor, vivir todas las promesas que nos hiciste, Señor. Queremos de verdad vivir de gloria en gloria y de victoria en victoria, volvernos más que vencedores en Cristo Jesús. Así que cautiva nuestra mente y corazón ahora para que podamos pasar este tiempo con tu palabra y conocerte más. Señor, hemos iniciado este diálogo contigo, hablando nosotros. Ahora te pedimos que nos respondas, que nos hables, que nos digas lo que hay en tu corazón, papá. Vamos a abrir tu palabra. Señor, impregna tu palabra en las tablas de nuestro corazón. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús y danos el entendimiento de los cielos para que nuestra mente sea transformada por tu Espíritu, Señor. Aramán, Turimi, Kebadas, Tereme, Comanasia. Alabado sea tu nombre ahora y siempre, a donde quiera que vayamos. Amén y amén. Aleluya. Estamos ya en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo y de la forma en que él lo llama en esta segunda carta como hijo muy amado. Así es como Pablo se dirige a su discípulo Timoteo, a quien deja responsable por la iglesia de Éfeso o de Efesio cuando se va a Roma y en ese proceso de continuar la obra
el apóstol Pablo queda preso en Roma. Desde allí, hoy le damos gracias a Dios por esa prisión, pues debido a él quedar preso, esas cartas son escritas con la intención de continuar cuidando de la iglesia, de continuar instruyendo a sus discípulos. Pablo encuentra en las cartas esa vía de conexión, esa forma de continuar haciendo la obra, ahora desde allí, de la prisión. Lo vemos a Pablo sin murmuraciones, sin sentarse a llorar y reclamar, un hombre que estaba totalmente impregnado por el llamado que Dios había hecho en su vida, y aún en medio de los barrotes de la prisión, determinado a seguir ocupándose de la obra de Dios, lo hace a través de las cartas. En su segunda carta, Timoteo capítulo 2, el título de la versión a Reina Valera 1995, dice: un buen soldado de Jesucristo. Hoy estamos en el capítulo número 2, en la secuencia de la lectura del devocional. Y dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, descendiente de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos en Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Un obrero aprobado, recuérdales esto, exhortándolos delante del Señor a que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, pero evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena. Así aconteció con Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo entre este sello que dice: conoce el Señor a los suyos, conoce el Señor a los suyos, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártense de maldad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. En una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos comunes. Así que si alguno se limpia de estas cosas,
será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desechan las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser amigo de contiendas, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Debe corregir con mansedumbre a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen así del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. La palabra de Dios nos exhorta hoy de manera eficiente, clara y específica. Y vuelve a resaltar el apóstol Pablo en este capítulo, en la segunda carta, vuelve a reafirmar la necesidad que tenemos de estar prestando mucha atención al tipo de conversaciones que tenemos con las diferentes personas dentro y fuera de casa, en la iglesia, en el trabajo, donde vamos. ¿Qué tipo de conversaciones estamos teniendo? Si ellas edifican, si son conversaciones inútiles, en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestras palabras, para decir qué tipo de cosas y escuchar qué tipo de cosas es que estamos invirtiendo nuestro tiempo. En el nombre poderoso de Jesús, que esto pueda venir a confrontar nuestra realidad y que podamos revisar qué tipo de conversaciones hemos alimentado de forma cotidiana, porque la verdad es que deja muy claro, en esta versión habla de ser como una gangrena que va consumiendo el cuerpo, y otras versiones hablan explícitamente de ser como un cáncer que destruye al cuerpo de Cristo. Muchas congregaciones, muchos grupos cristianos se han desmembrado, se han dividido, se han destruido y han dejado muchas heridas y heridas profundas en muchas ovejas del rebaño del Señor a través de discusiones inútiles, a través de conversaciones que no edifican, a través del tiempo que los hermanos invertimos en hablar lo que no edifica, lo que no corresponde, lo que no agrada al Señor, aquello que inclusive nos pone a criticar a nuestros hermanos, y el enemigo se encarga tranquilamente de hacérselo llegar para que así podamos provocar heridas con nuestras propias palabras. Necesitamos ser extremadamente vigilantes y permanecer en constante oración para que no le demos lugar al diablo, aquel que tiene el único objetivo de robar, matar y destruir nuestras almas, nuestros ministerios, nuestra vida de la presencia de Dios. Amén. Entonces vamos a nuestro modelo que estamos tratando de absorber y de aprender en estos días, este modelo que nos dejó nuestro pastor fundador, el pastor Daxon Lira, al respecto del devocional, haciéndonos 6 preguntas, siempre esas mismas preguntas a cada texto que leemos, para poder estar extrayendo de cada trecho de la palabra que vamos compartiendo en el devocional las verdades y el poder que ella trae sobre nuestra vida. Y finalmente, en el punto 7, tratar de parar para pensar, evaluar, analizar cómo traer ese poder de la palabra para instalarlo en mi vida, cómo aplicar esta enseñanza a mi vida. Amén. Entonces, el primer punto o la primera pregunta que le hacemos al texto es si hay pecados que yo debo abandonar. ¿Hay algún pecado que la palabra me está exhortando, que me está orientando a abandonar? Y yo encontré en el versículo 2, empezando ya en el versículo 2, a una exhortación al respecto de la desobediencia a la palabra con respecto al lid, a la orden que Dios nos dio
de anunciar el evangelio a toda criatura. Ese pasaje donde el Señor nos ordena a todo su pueblo sin discriminación, independiente de que sos nuevo, convertido, si sos antiguo en la iglesia, si sos pastor, diácono, obispo, obrero, está hablándole a su pueblo. Ir por todo el mundo y anunciar las buenas nuevas de salvación a toda criatura. Aquel que crea es una gran promesa de poder manifestarnos, siguiéndonos las señales y maravillas que aquellos que creamos y así hagamos según lo que Él nos está ordenando de ir y anunciar las buenas noticias, las señales nos seguirían. ¿Qué señales? Y expulsar demonios en su nombre, estar sanando a los enfermos, y por ahí va, ¿ok? Que puedas meditar en en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, para que vos puedas verificar esa verdad. Entonces, en el versículo 2 nos exhorta a que estemos anunciando el Evangelio del Señor. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, encárgate que la obra continúe, encárgate que la palabra continúe siendo anunciada. Yo estoy aquí preso, vos estás ahora líder como de la iglesia ahí en Éfeso. Hacé lo que yo hice con vos, prepará discípulos, enseñá lo que yo te enseñé y que estos enseñen a otros. Ese es el objetivo del Evangelio, que vos y yo seamos protagonistas de la manifestación de la gloria de Dios en esta tierra, que nosotros entendamos que somos más que vencedores en Cristo Jesús, que podamos entender cuál es nuestro propósito en esta vida y de la forma en que vos y yo tenemos de conocer cada vez más el poder de Dios manifestado a través de nuestra propia vida, a través de la obediencia a la palabra. No se trata de nosotros, se trata de aquel que todo lo puede, que todo lo hizo y que todo lo dio por nosotros. Amén. Entonces, el primer pecado que veo que necesitamos abandonar es la negligencia en la obediencia a la palabra de Dios. Amén. La omisión en muchos casos, que muchos hacen oídos sordos y piensan que eso no le corresponde porque no son pastores, que los que predican son los pastores. Yo he escuchado muchas ovejas declarar estas cosas. Es un peligro, es un pecado de omisión que vos traes para tu vida, porque el anunciar el evangelio del Señor es para todos, en cualquier lugar, y está hablando en el mundo, ¿ok? Y principalmente cuando uno habla de multiplicación, de rebaño, de ganar almas, y trae la figura, la simbología del rebaño que el Señor usa para hablar de la iglesia, entendemos la lógica que es que son ovejas las que producen ovejas, ¿ok? Entonces la responsabilidad el pastor tiene la responsabilidad de cuidar del rebaño, pero traer, multiplicar, hacer nuevas ovejas son responsabilidades de las ovejas. Entonces jamás es una falacia eso de estar diciendo que solo el pastor es el que predica y el pastor es el que tiene que cuidar de darle el buen alimento, de preparar el buen pasto para el rebaño, de estar ahí cuidando, de ser el protector, de estar acompañando el rebaño, instruyéndolo, guiándolo, pero son las ovejas las que traen ovejas. Así que a despertar, pueblo de Dios, para poder estar anunciando. Yo me acuerdo que ni bien me convertí, empecé a predicar sin saber que estaba predicando, era solamente contando la experiencia que había tenido con el Señor, y de esa manera el Señor fue dándome las primeras almas, sin haberme propuesto predicar, sin haberme propuesto evangelizar, por la simple emoción de haber vivido lo que viví, querer compartirlo con alguien. Así que apenas con compartir aquello que vos ya viviste con el Señor y llevar a otros a confesar el nombre del Señor, a rendirse a sus pies, ya estarás haciendo tu trabajo de evangelismo. El versículo 14 nos anima, nos exhorta
a abandonar todo tipo de corrupción, a no caer en la corrupción y si caemos a abandonarla. Y con respecto a la falta de enfoque, de dirección, de concentración en las cosas del reino, del enfoque en el servicio, en la producción, en esto de estar ocupándonos de dar fruto, porque cuando lleguemos a la presencia del Señor, Él va a pedir que extendamos las manos y le mostremos el fruto de nuestras manos. Entonces necesitamos estar enfocados en eso. Señor, dame frutos, decime cómo trabajo, cómo sembrar, enséñame para que yo pueda dar fruto y no sea como la higuera que Él maldijo y se secó, ¿ok? Versículo 4, entonces, también nos exhorta con respecto a la desobediencia a la palabra. Vamos a despertar para seguir conociendo la palabra y para que sí, así de esta manera podamos traerla a nuestra vida en el nombre poderoso de Jesús. Versículo 7, otro pecado que nos exhorta, que nos sacude a estar abandonando es la mentira. El meditar en la palabra, en traer el entendimiento sobre nuestra mente, la necesidad que tenemos de estar ocupándonos en esforzarnos, en sacrificarnos para estar sirviendo, para estar haciendo la obra, para que, ¿por qué? Porque Romanos 12:1 dice que a través de ese sacrificio de presentarnos delante de Dios en el altar del Señor, nosotros viviremos la verdadera transformación de nuestra mente. Amén. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Entonces, no podemos negligenciar estar buscando el entendimiento de los cielos, pidiéndole a Dios que transforme nuestra mente, que nos dé el entendimiento de los cielos. Nuestro entendimiento es demasiado limitado para entender, comprender la voluntad de Dios, para comprender las cosas del reino de los cielos y entonces así ejecutarlas como Dios pretende que la ejecutemos. Entonces seamos responsables con nuestra vida espiritual, con nuestros ministerios, con nuestro servicio en la casa de Dios, con nuestro testimonio a través de nuestra vida donde quiera que vayamos, pidiéndole a Dios que nos dé entendimiento. Orá por esa transformación de tu mente todos los días y seguí orando siempre porque Dios te va a ir dando entendimiento de poco y te va a ir transformando la mente y te va a ir mostrando su voluntad en cada etapa de tu vida, te va a ir llevando a una vida de evolución donde cada vez seas más maduro, o sea, es un eterno aprendizaje. Nunca dejes de pedirle a Dios el entendimiento de los cielos para que vos nunca detengas tu caminar y tu crecimiento en su presencia. Amén. Entonces ese es el punto número 1 acerca de los pecados que puedo observar en este trecho de la palabra que debo abandonar. Claro que ahora yo estoy compartiéndote lo que yo ya hice en mi tiempo a solas con el Señor. Destaco esto para que recuerdes que no es así, ¿ok? Yo pasé tiempo a solas con el Señor, hice lo que te estoy tratando de animar a hacer, ahora estoy solo compartiéndotelo, pero yo separé mi tiempo a solas más temprano, estuve a solas con el Señor, medité en la palabra, hice mi oración, hice mi primera lectura completa y después con cada pregunta iba leyendo de a 2 o 3 versículos para ver si en esos trellitos, y es por eso que fui identificando a lo largo de todo el capítulo lo que la palabra me va enseñando, ¿ok? Entonces es muy importante que hagas varias lecturas, que en cada pregunta de estas 6 preguntas que le hacemos al texto, que vos puedas ir releyendo nuevamente, ahora pensando en esa pregunta para poder ir identificando e ir extrayendo lo que la palabra nos está hablando. Amén. En el segundo punto, entonces, lo que buscamos es identificar si hay alguna promesa en este trecho de la palabra
que podamos extraer y tomar pose, tomarla para mí. Yo la traigo, la registro, la anoto en mi cuaderno de devocional y entonces declaro, reafirmo esta promesa sobre mi vida, tomo pose de ella, lo declaro, lo profetizo y entonces empiezo a establecer sobre mi vida un rompimiento de barreras, empiezo a guerrear de forma espiritual usando las armas del espíritu y una de ellas y la principal que es el poder de la palabra de Dios estableciéndola en mi vida. Amén. Entonces la segunda son las promesas. ¿Hay alguna promesa que yo pueda extraer en este trecho para mí? La primera que veo es en el versículo 8, donde habla del Mesías cumplido, ¿no? Una promesa cumplida que es la venida del Mesías. Vamos a repasar esa lectura. Dice, acuérdate de Jesucristo, descendiente de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Qué importante es que no nos olvidemos y por eso es tan importante estar leyendo la palabra, por más que hayas hecho ya la lectura completa de la Biblia, muchos hacen el programa de lectura de un año, no te quedes con eso, nosotros necesitamos releer, estar teniendo contacto todos los días con la palabra porque eso nos trae a la memoria cada trecho de la palabra que nosotros necesitamos recordar, estar manteniendo nuestra mente alimentada con la palabra y fresca, la memoria fresca, no ir guardando en el baúl, porque es demasiada información que tenemos en nuestra mente. Y si nosotros solamente guardamos lo que este mundo nos trae, nuestro cofre de memorias va a ser demasiado tóxico y nos va a llevar en la dirección opuesta a la presencia de Dios. Y es por eso que es tan importante que necesitamos ir bañando nuestra mente para que nuestras memorias sean renovadas, refrescadas, fortalecidas en la palabra de Dios y así nuestra mente alcance la sanidad, que ella alcance el fortalecimiento, el renuevo y ese nuevo nivel que es de recibir el entendimiento de los cielos. Ese nuevo nivel, el que me conduce a ese nivel, es el consumir, alimentarme de la palabra de Dios todos los días. Es como tomar una vitamina todos los días. Vos no salís de una anemia de un día para el otro. Tenés que cumplir un proceso constante de estar consumiendo vitaminas constantemente. Si vos dejás de tomar vitaminas, volvés a caer tu inmunidad. Si dejás de cuidar tu salud física, volvés a debilitarte. Entonces lo mismo pasa con nuestra vida espiritual. Necesitamos alimentarnos todos los días para que nuestra mente sea blindada, fortalecida, para que podamos crecer, avanzar, evolucionar, fortalecernos, renovarnos en Cristo diariamente. Amén. Entonces la primera promesa es la de la venida del Mesías cumplida, del Mesías resurrecto, del sacrificio de Jesús en favor de nuestras vidas para que nosotros tengamos vida eterna. La segunda es la promesa de salvación en Cristo Jesús, que está en el versículo 10. La tercera que pude identificar está en el versículo 11, es la promesa de nuestra resurrección en Cristo. Vamos a ir releyendo este trecho donde están las promesas. Y la cuarta, 1, 2, 3, 4, 5. La cuarta es en el versículo 12, hablando de la promesa de reinar con Jesús. Jesús nos prometió, ya estoy mezclando el portuñol, nos prometió reinar con él. Y la segunda está en el versículo 13, es la promesa de la fidelidad de Dios. Mirá qué tremendo cuando destaca nuestra infidelidad y la fidelidad de Él que permanece aún delante de nuestra fidelidad. Es tremenda, es poderosísima la palabra de Dios y es por eso que es tan importante estar pasando tiempo con ella todos los días. Por tanto, dice, bueno, desde el versículo 8, 10, 11, 12 y 13. Acuérdate de Jesucristo, descendiente de David, resucitado. Y da este detalle de descendiente de David, recordando que la palabra se cumplió, que realmente él era el Mesías, que él cumplió con todas las profecías al respecto de su llegada. ¿Okay?
resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Amén. Versículo 10. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación, la promesa de salvación, que está en Cristo Jesús con gloria eterna, la promesa de vida eterna. Versículo 11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Okay, o sea, habla de esta resurrección en Cristo, okay, de esta vida eterna con Él, de esta vida buena y abundante acá en la tierra. El versículo 12 dice: si sufrimos, también reinaremos con Él. Habla de esta promesa de Jesús que nos hizo de reinar con Él. Y dice: si lo negamos a Él, Él también nos negará. Versículo 13 dice: si somos infieles, Él permanece fiel. Hay una diferencia acá, ¿no? Si sufrimos con Él, al menos alegraremos con Él. Si somos muertos con Él, resucitaremos con Él. Pero acá se contrapone y dice: aunque seamos infieles, Él permanece fiel. La promesa de fidelidad de Dios, porque no puede negarse a sí mismo. Él nos prometió fidelidad. Amén. Él dice que nos amó con amor eterno. Y esas son las promesas que en este trecho de la palabra, en el capítulo 2 de la segunda carta de Timoteo por el apóstol Pablo, encontramos en este segundo punto acerca de las promesas. El tercer punto habla al respecto de el ejemplo a seguir. ¿Hay algún ejemplo a seguir que vos y yo podamos extraer de la palabra de hoy, que podamos observar, que podamos evaluar, inclusive para que podamos imitar? ¿Hay algún ejemplo a seguir? ¿Ok? Y nuevamente vemos el ejemplo de Pablo, lo vemos en el versículo 12. El apóstol Pablo, perdón, en el versículo número 9. El apóstol Pablo habla justamente de su prisión, dice: en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Entonces él deja bien claro que él consiguió encontrar un modo de seguir haciendo la obra a través de las cartas, que se encuentra en prisión y aún así sigue ocupándose de sus discípulos ahora a través de sus escritos. Qué tremendo ejemplo de Pablo, de coraje, de determinación, de perseverancia y de fe por encima de todo, porque lo que lo sostiene a Pablo en todo tiempo es la fe ardiente, fervorosa, esa fe intensa, intencional, esa fe que lo mueve, que no permite que se conforme, esa fe que lo lleva a estar dando fruto constantemente. Qué maravilla el ejemplo de Pablo, ¿eh? Pablo, entonces, preso por el Evangelio, continúa sirviendo desde la cárcel de cualquier manera. Amén. Entonces, el punto 4 ahora es: ¿qué advertencias encontramos en la palabra en este trecho que separamos para el devocional de hoy? Y lo vemos en el versículo 14, donde continúa a recordarle orientaciones con las que él necesita proseguir. Pablo diciéndole a Timoteo en el versículo 14: recuérdales esto, exhortándolos delante del Señor a que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. En otras versiones dice: no pierdan tiempo, recordarles que no pierdan tiempo, enseñarles a que no pierdan tiempo en discusiones inútiles. ¿Sabes esas diferentes teorías que van creando, que el ser humano va creando, inclusive de la propia Biblia, de la interpretación que cada uno va teniendo?
Dios no quiere que nos pongamos a discutir, sobre todo con ese afán de imponer mi razón, no porque lo que yo entendí está bien y lo que fulano está diciendo está bueno. No discutas, hermano, medita y con humildad entendé que podés estar equivocado en tu interpretación y lo que necesitas es justamente buscar ser transformado, que el Señor te revele su palabra y para que esa revelación venga necesitamos bajar la guardia, dejar de creérnosla que somos alguna cosa. Si algo somos, lo somos en Cristo porque Él nos permite. Y en la medida que nos creemos que somos algo, perdemos su gloria y nos quedamos solos y volvemos a ser polvo y no pasamos de inmundicia, de trapos de inmundicia, como la propia palabra nos define. Sin la gloria de Dios en nuestra vida no somos nada. Entonces no pasamos de meros pecadores, iguales o peores de que cualquiera que pasa por la calle. Entonces, mucha vigilancia, principalmente al orgullo, que es el que nos lleva a esas vanas discusiones, discusiones inútiles, palabrerío sin fin, que desgasta, que trae tensión, que trae división, que trae contienda, una palabra mal dicha, con esa soberbia de que, ¿y vos qué decís eso? Nada que ver, estás equivocado, ¿no? Entendiste cualquiera, empezamos a ponernos en lugar de juez, a menospreciar a nuestro hermano, esto trae tristeza en medio de los hermanos, empieza a traer división en vez de unión. Usemos palabras de amor para animar a la gente a leer la Biblia, pero no nos creamos que somos nada. No alejemos el Espíritu de Dios de nuestra vida. Entonces Pablo exhorta de esta manera y se enseña advirtiéndole solemnemente en la presencia de Dios para que no se envuelvan en discusiones acerca de teorías vacías. Dios no quiere eso, ¿ok? Cuando te toque enseñar, enseñar. Cuando no te toque, callate, quédate en silencio, medita, orá oren unos por otros, pero abrácense, anímense, no estén trayendo desánimo, no estén trayendo división. Agreguemos, sumemos, no restemos, que nosotros seamos templos del Dios Altísimo llenos de su gloria. Entonces así vamos a sumar y no restar en medio de su cuerpo. Procura entonces con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esto está en el versículo 15. Entonces esa es otra advertencia. Tu enfoque es tu propia vida, tu responsabilidad, la única persona de la cual vos tenés realmente el poder de definir y de orientar a la conversión completa es tu propia vida. Al único que le podés imponer alguna cosa, donde le podés exigir alguna cosa, es a tu propio ego, a tu propio ser, para que vos tomes el dominio de tu vida y lo conduzcas al altar del Señor. Fuera de tu vida, no tenés dominio sobre nadie más, así sea tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus nietos, tus empleados. No, ¿ok? Las ovejas que el Señor ponga en tu vida, no tenés dominio sobre ellas, tenés responsabilidad de cuidado. Y el cuidado el Señor nos advierte que es con amor, porque si no hay amor, por más dones que tengas, hay gente que recibió el don de profecía y se creyó Dios, porque Dios le muestra cosas y empieza a querer dirigir la vida de las personas y ya en un rato ya no está más hablando de parte de Dios, pero sigue diciendo que es en el nombre de Dios, que es Dios que le está mostrando y Dios hace rato que se fue de ese templo porque se llenó de soberbia. Recordemos que la soberbia precede a la caída. Así que todos los días, por amor a nuestra propia vida, necesitamos presentarnos delante de Dios con humildad, con arrepentimiento verdadero, reconociendo nuestras limitaciones y pidiéndole a Él que nos vacíe de nosotros y nos llene
de su presencia. Amén. Entonces, otra advertencia está en el versículo 16, donde dice, evita conversaciones inútiles. Vuelve a reafirmar, como si hubiera sido poco, todo lo que dijo en el versículo 14. Mira cómo está expresado el versículo 14. Vuelvo al versículo 14 para retomar en el versículo 16, donde reafirma y evita las discusiones inútiles. Primero dice que le enseña a los demás a evitarlas y ahora lo trae sobre él mismo. Vos como líder, tipo, bueno, da el ejemplo, enseñá y viví eso, evitá los que vienen a provocarte con discusiones banales. Recuérdales esto, exhortándolos delante del Señor a que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Eso es obra del diablo para que se pierdan las almas que están buscando. Y el versículo 16 dice, pero evita profanas, después que le dice, busca presentarte delante de Dios como obrero aprobado, ¿ok? De que no tiene nada de qué avergonzarse. Pero evita profanas y vanas palabrerías. Evitalas, porque conducirán más y más a la impiedad. Esto quiere decir que estas discusiones van trayendo enojo, desgaste, que van endureciendo los corazones de las personas. Y vos y yo no nos podemos dar el lujo de ser instrumentos del diablo diciendo que somos de Dios. Ojo, vigilemos, porque el diablo es muy sutil y él va entrando. Y cuando te querés dar cuenta, ya estás en sus manos, el Espíritu de Dios ya se fue de tu vida hace rato y nunca siquiera te diste cuenta. ¿Ok? Así que abramos los ojos. Pablo lo está diciendo en la carta a Timoteo, que fue escrita hace mucho tiempo, en los principios, en los primordios de la iglesia. Entonces esto pasa desde que el mundo es mundo y desde que la gente es gente y desde que la iglesia existe. El ser humano le da lugar a la boca demasiado y de ahí traen los desastres que traen sobre la humanidad. Entonces evitemos las conversaciones inútiles y profanas, porque no los que actúan así promueven aún más la impiedad. Versículo 17, otra advertencia, dice, tales palabras que se alastran o se arrastran como cáncer, dice esta versión que la saqué de la King James, de mi Biblia física, ¿ok? Me gusta irme al devocional sin nada de tecnología para evitar todo tipo de distracciones porque sabemos que es así, sabemos que nos vamos a distraer. Muchos llevan el celular, me pasa en casa a veces, muchos llevan el celular con la excusa de las alabanzas. No, porque quiero poner alabanzas para crear una atmósfera. Hermano, vos tenés cuerdas vocales. Esa es una excusa. Si vos seguís dándole excusas a tu propio ser, hay un dicho allá que lo aprendí en Argentina, dice, escudas son el escudo del incapaz. ¿Vos realmente querés crecer en la presencia de Dios o no? Porque si Pablo pudo, nosotros podemos. Ay, Pablo era de otra época. Bueno, si yo pude, vos también podés. No hay diferencia entre vos y yo, entre Pablo y nosotros. Pablo era un discípulo del Señor, ¿ok? Nosotros somos discípulos del Señor. Entonces, la diferencia, la única diferencia la marca la verdadera búsqueda, la búsqueda sincera, la fe no fingida. Y eso se construye día a día, con cada decisión que tomamos. Anda tu devocional sin nada, con la Biblia y tu cuaderno de devocional. Simple, ¿ok? No necesitas de las redes para poner musiquitas. Si tenés una lista, por ejemplo, tenés donde poner música que no necesites tocar las redes, gloria a Dios. Pero yo, por ejemplo, me voy al fondo donde puedo mirar al cielo, donde estoy a solas con el Señor delante de la creación. Me gusta eso, así que no me llevo nada para allá. ¿Ok? A vos por ahí de repente tenés cómo hacerlo en la sala de tu casa.
de repente tenés como hacerlo en el cuarto y ahí tenés ya el equipo de música conectado. Bueno, vos fíjate, el tema es que seas sincero, el tema es que vos realmente veas qué son distracciones para vos y qué no, y qué realmente te conecta con Dios. Y eso lo vas a ir viendo en el día a día. Necesitas ir haciendo ese balance. Realmente yo me conecté con el Espíritu Santo, me conecté con el Señor, tuve realmente un tiempo de devocional, pude meditar en la palabra, sentí que Dios me reveló, que me fortaleció, sentí que realmente pasé tiempo con Él, lo percibo el mover de Dios, percibo su presencia, es real para mí, porque eso es vos y Dios. Vos al resto de la humanidad le podés vender el cuento que quieras, pero a Dios no lo engaña a nadie. A veces nos engañamos a nosotros mismos, pero a Dios, de Dios no se zomba, de Dios no se burla a nadie. Versículo 17, entonces dice así, no tengas miedo de decir, sí, eso lo anoté yo. En el versículo 17 yo veo a Pablo diciendo los nombres de las personas que estaban haciendo ese tipo de practicando ese tipo de conversaciones inútiles, las cuales él declara como ser como un cáncer, el cáncer del cuerpo de Cristo, la gangrena de la iglesia. ¿Eh? Y dice claramente, Himeneo y Fileto que quedaron escrachados para todos los siglos. Quedaron escrachados ahí estos tipos acá, que evidentemente cuando Pablo es contundente en el registrar los nombres en sus cartas, imagino que son gente que ya fueron exhortados, porque Pablo, el apóstol, se dedica a instruir a la iglesia, justamente también con el cuidado, ¿no? De cuando vos ves a un hermano en pecado, todo el proceso de cuidado que debemos tener para ayudarlo a arrepentirse, para volver a traerlo al camino, para que se pueda corregir, para ayudarlo a conducirlo al arrepentimiento, al reconocimiento del error que está cometiendo. Entonces va a haber todo un cuidado. Entonces, cuando yo veo al apóstol Pablo escrachando esos dos nombres ahí, estoy viendo un apóstol que ya sabe que esta gente optó por hacer la maldad, optó por continuar cometiendo estos errores, que no se preocupó con el cuidado de la iglesia, que por el contrario le dan al lugar. Creyentes carnales que no están dispuestos a pagar el precio de cargar su cruz. Y estos se vuelven cánceres en la iglesia, personas que destruyen el cuerpo de Dios y terminan siendo siervos del enemigo. Para que Pablo llegue al punto de dejar registrado el nombre, nos está diciendo dos cosas muy importantes. Primero, esta necesidad de ser realistas, ¿ok? No estamos haciendo chusmerío cuando decimos el nombre de alguien que está haciendo las cosas mal, ¿ok? Estamos siendo honestos y cuidadosos con la obra de Dios. Si yo veo a una persona que todo el tiempo está cometiendo errores y viene uno y lo exhorta, viene otro y lo anima, viene otro y lo llama, le llama la atención, trata de ayudarlo, y vos estás viendo que existe un cuidado con esta persona, pero esta persona constantemente permanece en el error, no se corrige, uno lo orienta a que tenga vida con la palabra, vida de oración, no participa de las reuniones, viene y no escucha la palabra, distrae a otras personas en el medio de la reunión. Entonces, dos cosas son esas las que Dios nos está diciendo a través de este registro de estos dos nombres. Primero, ocupate de ejercer bien tu servicio, ocupate de saber, de conocer la realidad de tu iglesia, de conocer la realidad de tus hermanos, pero no para usarla como chusmerío y andar contando unos cosas de otros, no, sino para que a la hora de que uno tenga que hablar, porque hay momentos en que uno tiene que hablar, ay no, no quiero decir el pecado, pero no el pecador. Yo para dar testimonio no tengo que andar diciendo nombre, porque el testimonio no es para difamar o para escrachar a nadie. Mi testimonio es para exaltar el nombre de Jesús. Entonces yo voy a contar las experiencias que tuve, voy a contar los buenos y malos momentos y cómo el Señor me
me sostuvo en el camino y cómo el Señor me fue enseñando y cómo eso me fue acercando a Cristo cuando yo decidí realmente continuar pero no voy a estar diciendo, ay no, porque cuando fui a la iglesia tal, el pastor full, no, eso sí es chusmerío, eso es difamar, eso es, a ver, lo que Pablo está haciendo acá es ser puntual. Mirá, ya descubrimos que esta gente trabaja para hacer el mal, disemina el mal. Entonces estemos atentos, enseñale a la iglesia, exhortala y tener cuidado con esta gente que ya decidió el camino equivocado. ¿Ok? Básicamente eso es lo que le está diciendo. Dice, evitar profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Está hablando de gente que se llenó de impiedad. Fue caminando. En este camino eligiera hacer el mal constantemente y terminó lleno de maldad. Y le dice, más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena. Así aconteció con Himeneo y Fileo. O sea, él está contando algo que es un hecho, algo que realmente ya sucedió y que ya es conocido, ya es notorio, ya salió a la luz, ya es identificable, ¿ok? Es como nos pasó, yo pienso en Himeneo y Filete y me acuerdo de de experiencias, inclusive que tuvimos en Argentina con algunos pastores que veíamos cosas que, pastores y hermanos en la fe, hasta que descubrimos que no eran realmente hermanos en la fe porque eligieron la maldad. Pero con el constante caminar, uno tratando de ejercer el amor, uno eligiendo esas oportunidades de cuando surge gente así, son oportunidades para nosotros de demostrar que somos capaces de elegir hacer lo correcto en cualquier situación. No es porque uno vino haciendo maldad que eso me da disculpa a mí o la excusa para también elegir. No, porque fulano hizo aquello, entonces yo hago peor. No, hermano. Ahí esa es tu oportunidad de ser sal y luz. ¿Ok? Entonces, bueno, no vamos a volver, que estamos en la parte de las advertencias, el por qué es necesario que uno realmente esté atento a todo, el mover, el crecimiento de la iglesia, acompañando el rebaño, acompañando a los hermanos, ocupándome de mi ministerio, ocupándome de convivir, de ser parte, de congregar, porque es así también que uno se conoce, en el convivir. No podemos huir de eso, porque si no, no nos vamos a conocer. Van a pasar los años y no vamos a saber quién es quién. Y de repente viene alguien y difama a tu hermano, y si vos no lo conoces, entrás en esa onda diabólica para destruir las iglesias, ¿no? Entonces, por todas las razones precisamos ser responsables con nuestro lugar como miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Principalmente teniendo nuestra vida de devocional, vida de consagración. Ahora nosotros estamos con la iglesia de Argentina en nuestra semana de ayuno. Yo estoy ya en unos minutos conectada con ese ayuno y te pido que vos te conectes. La vida de consagración es fundamental. Si podés hacer inclusive el devocional en ayunas, gloria a Dios. ¿Qué más? Bueno, este versículo 17 justamente habla de la necesidad de no tener miedo cuando hay que hablar lo que hay que hablar, solamente buscar el equilibrio en la presencia de Dios y ser verdaderos, que era hacer las cosas de forma correcta. El versículo 22 advierte al respecto de la necesidad de huir de las pasiones malignas, que son las pasiones de la carne, ¿ok? Las tentaciones sexuales, de huir de las pasiones de la carne, huye, huya, huya, huya. Huya, no provoques ni tientes a tu carne, ¿ok? No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Huye de las tentaciones. Versículo 3, rechaza, dice, literalmente rechaza. Vamos a leerlo, el versículo 23, que es uno de los últimos versículos. Dice, desecha, en la versión Valera 1995 dice, desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Desecha las cuestiones necias e insensatas,
sabiendo que generan contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser amigo de contiendas, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, debe corregir con mansedumbre. Esto ya está en el punto número 5, ya estamos entrando en el punto número 5, donde habla, no, perdón, el 6, ya saltamos al 6, que es donde habla de otras enseñanzas. Ok, ya que lo vimos, vamos a verlo, y hoy hacemos al revés, vemos como último el punto número 6, el 5, que es enseñanzas acerca de la persona de Dios. El punto número 6 entonces habla, ¿hay otras enseñanzas que puedas rescatar? Dice el versículo 24, al siervo del Señor no le conviene discutir, sino ser amable para con todos, capacitado para enseñar, paciente, manso, dicen algunas versiones. El versículo 25 dice, debe saber corregir con mansedumbre. Ok, tranquilo, no te dejes llevar por la provocación que te lleva, que te provoca la ignorancia, a veces la insensatez de la persona. Tranquila, porque ya esa persona está presa en su propio pecado. No te condenes vos a esclavitud otra vez, dejándote llevar. Mansidad, tranquila. Estás ahí para exhortarlo, para ayudarlo a salir, no para caer junto. ¿Ok? Entonces, versículo 25, estar dispuestos a corregir con mansidad a los que se te oponen con la expectativa de que Dios les conceda el arrepentimiento, conduciéndolos al pleno conocimiento de la verdad. Ese es nuestro objetivo, ¿ok? Acordate que exigencias, dominio vos tenés solamente sobre tu propia vida. A los demás los ayudamos, les enseñamos y los presentamos delante del Señor. Amén. Y enseñanzas acerca de Dios, entonces, ¿cuáles tenemos? El versículo 19, yo rescaté acá y marqué el 19, 21 y el 1 también, ¿eh? Podemos empezar por el primero, donde habla de la gracia de Jesús que nos fortalece. Porque esa es la primera enseñanza de este capítulo acerca de la persona de Dios. Habla específicamente de la gracia que es en Cristo Jesús. ¡Qué maravilla! Gracias por tu gracia, Señor. Debemos agradecerle todos los días por su favor inmerecido, esta gracia que nos fue dada. Hay una alabanza muy linda que dice, maravillosa gracia, ¿no? Maravillosa gracia que perdido me encontró, estando ciego pude ver. Jesús me rescató. Buscala, aprendetela, que es, para cantarla en el devocional es hermosa. Cantásela vos con tus labios, anotate la letra, dejátela en el cuaderno de devocional, cantásela todos los días. Va a ser un momento de adoración maravilloso en su presencia. Amén. Y esas cosas le encanta, papá. Mucho más que un concierto, ¿eh? Mucho más que un concierto, que haya un corazón sincero que se acerque a su presencia y se derrame en su presencia. Así que no te preocupes, que papá no está preocupado si desafinamos o no. Él quiere saber si tu corazón habla verdad. Si entras a su presencia con tu corazón. Amén. ¿Cómo aplico esta palabra en mi vida entonces? Opa, espera, salté. Sí, salté. Versículo 21 dice, el Señor, aún en el versículo 19 dice, sí, porque hablamos, ahora me acordé que di vuelta y empecé por el primer versículo. El versículo 19 entonces dice, el firme fundamento de Dios permanece inabalable. Mira qué interesante y qué palabra poderosa. Inabalable y autenticado con este sello. El Señor conoce a los suyos. ¡Wow! Por eso le interesa que seas sincero, porque Él te conoce, a Él no lo vamos a engañar, ni vos, ni yo, ni nadie. ¿Ok?
Entonces, cuentos a papá, no. Aprovechar la oportunidad de estar a solas con él para ser sincero. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de la maldad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Cuidado para estar invocando el nombre del Señor y seguir practicando la maldad. Declara el nombre del Señor para que te ayude a salir de todo camino equivocado. Confía en Él que Él te va a ayudar. Pero no te permitas conformarte con una vida de pecado y seguir diciendo el nombre de Jesús en vano. Ojo, cuidado, cuidado. Clama su nombre para pedirle ayuda. Amén. Pero no te conformes con la maldad. Versículo 21 dice el Señor, usa los vasos de honra y no cualquier vaso. Nos deja bien claro que el Señor no usa cualquier vaso, ¿ok? No usa cualquier vasija, no usa cualquier instrumento. Eso es lo que nos está diciendo. No te va a usar de cualquier manera. Eso es una falacia del ser humano, de la religiosidad de la gente que se ha conformado con vivir una vida de pecado. Total, es la palabra de Dios por sí sola, ella es viva y eficaz. Lo importante es que yo la diga, no. Vigilá, ¿ok? Corregite, presentate delante de Dios como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Si tienes algo de qué avergonzarse, presentate para despojarte, para clamar, para pedirte que te lave, que te limpie, que te, que te fortalezca, que Él se haga fuerte en tus debilidades. Pedile eso, que no te permita seguir teniendo una vida de pecado, que no te permita conformarte, no te lo permitas. Amén. Entonces no conseguís vencer, empezá a clamar, empezá a usar el poder de la palabra, empezá a establecer proféticamente. Yo voy a vencer, en el nombre de Jesús voy a vencer, porque Él dijo que en su nombre yo soy más que vencedor. Yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. ¿Ok? Aprendí a guerrear. No desistas. Y ahora sí, bueno, para cerrar, ¿cómo aplico esta palabra a mi vida? Lo que yo anoté, es necesario que vos pienses y te veas en un espejo, que te dejes confrontar por la propia palabra y puedas percibir cómo aplicar todos estos conceptos a tu vida, ¿ok? Es necesario que pares para meditar, para pensar la palabra, para imaginarte lo que estás diciendo, lo que estás leyendo y que puedas traerlo a tu vida. Amén. Cada uno de nosotros pasamos por diferentes pruebas, por diferentes procesos. Tal vez lo que hoy la palabra me está diciendo no es lo que me dijo el año pasado, ¿ok? Porque el año pasado estaba viviendo otro proceso. Entonces hoy lo que el Señor, lo que yo extraigo de la palabra para aplicar en mi vida es activar el evangelismo personal y en la iglesia, ¿ok? La necesidad de activar ese evangelismo que está así. Este año yo he guerreado muchísimo con respecto a la cuestión del evangelismo. Es una batalla muy grande que tengo en esta misión. El enemigo ha enfriado a la iglesia con respecto a eso. Ya he instruido gente, he capacitado gente, hemos ido juntos, pero si yo no salgo, la gente no va a evangelizar. Eh, uf, es una situación bien especial y yo identifico esto, necesito no desistir, de seguir insistiendo con esto, de implantar el evangelismo, de fortalecerlo, de traerlo para mi vida también, no dejar que sea solo, bueno, ok, conseguí levantar un grupo de evangelismo y listo, no, yo no puedo dejar de evangelizar de forma personal, necesito continuar, ok. De hecho, hoy estoy usando mis redes para eso. No puedo quedarme solo en las redes, tampoco necesito entender que hay un trabajo personal cara a cara que necesita ser realizado. Eh, el evangelismo personal tiene un impacto que se ha estudiado a lo largo de los años de la iglesia, en el crecimiento y la evolución de la iglesia, y está comprobado a través de muchos estudios que el impacto que genera el evangelismo personal, las visitas, el ir a la calle, conocer a la gente, es el principal medio por el cual la gente viene a la iglesia. No es por un video, no es por un panfleto que le entregas en la calle, no es por un mensaje que le mandaste.
el mayor impacto que genera el Señor para convencer a la gente a venir a la iglesia es con una experiencia personal que tuvieron con alguien que los evangelizó. ¿Ok? Así que guarda esto en tu corazón y levántate como obrero del Señor en la casa de Dios a asumir esa responsabilidad. Amén. Tiene que haber un evangelismo semanal antes de cada reunión en tu iglesia. Tiene que haber un evangelismo, visitas en la semana. ¿Ok? Tiene que haber, es necesario. Eso es lo que trae la multiplicación de la iglesia. Si tu iglesia no crece, mira a tu alrededor y fíjate si esto que te estoy diciendo está sucediendo. Es muy probable que no esté sucediendo ese evangelismo personal, por eso la iglesia no crece. Amén. Así que revisemos eso. Entonces yo me anoté esto acá, activar el evangelismo personal y el de la iglesia, hacer un chequeo de la obra de Dios en mi vida, cómo está el servicio de Dios en mi vida. Yo quiero hacer eso en lo posible hoy mismo, sentarme y ir revisando cada parte de lo que son mis responsabilidades en la obra, ver cómo está, y hacer una evaluación de mí misma. ¿Okay? Las autoevaluaciones son magníficas porque no te lo tuvo que decir nadie. Ahí vos le pedís a Dios, Señor, mostrame a dónde estoy fallando. Y es fantástico tener ese feedback del propio Dios, porque a veces cuando alguien nos dice, nos sentimos ofendidos, heridos, pero cuando es el propio Dios, es difícil ofenderse de la exhortación de Dios. Produce un efecto contrario, en realidad produce vergüenza, ¿no? El impacto es diferente, por eso tenemos que ser responsables con nuestra autoevaluación. No esperes a que te lo digan, ¿ok? Despertá. Despertá y hacer lo correcto, hacer lo que tenés que hacer. Ocupate de tu ministerio con amor, con toda intencionalidad, con toda responsabilidad, con todo compromiso, como para Dios, porque fue Dios que te dio ese ministerio, ese servicio en su casa, ¿ven? Fue el que te abrió las puertas. Así que hacerlo con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Así dice la palabra que debemos hacerlo. Todos pasamos por dificultades y no podemos vivir llenándonos de excusas. Eso es lo que yo me anoté acá. Para no hacer las cosas, sino razones para avanzar. En algún momento yo identifiqué que estaba haciendo la cuestión del evangelismo una disculpa también. En un momento yo me vi haciendo un montón de cosas y cosas que ya debería haber podido delegar y empecé a decir, no, no da que el pastor haga todo, no da que el pastor haga las planillas, que se ocupe de la administración de la secretaría, de predicar, de limpiar la iglesia, de poder estar haciendo el evangelismo, todo. Entonces empecé a soltar cosas y las solté antes de tiempo y no se hicieron. Entonces tuve que darme cuenta que la iglesia no había reaccionado. Fallé, por ejemplo, en hacer el seguimiento. Le di tal a fulana y no me ocupé de ir preguntando de repente más seguido. Ese seguimiento de ver cómo va yendo, si tiene alguna dificultad, si necesita ayuda. Fallé en ese seguimiento. Entonces necesité revisar porque terminó en que en realidad el resultado fue peor porque ahí tuve que hacer el doble por no haber por haberlo soltado, esa responsabilidad, esa tarea, y no haber acompañado, entonces me trajo más trabajo, así que tuve que volver a hacerlo y ahora el doble, y ahora sí, empezar de nuevo y empezar a hacer un mejor acompañamiento, ¿no? Sabiendo que si Pablo consiguió, nosotros también conseguimos, y exterminar, extirpar todo tipo de discusiones banales. A mí, yo te lo conté en otro devocional, me estaba pasando con un par de ovejitas, una en especial que terminó saliendo de la iglesia, entendiendo que nuestra iglesia no es bíblica. Tuvo la osadía de hacer una declaración de esas. Triste, muy triste para su propia vida. Obviamente para mí fue un trago amargo, no fue nada divertido, pero lo más triste es saber que es condenación para su propia vida. Una ovejita que se ensoberbeció y no quiso más escuchar y tuvo la capacidad de juzgarme de esa manera, ¿no? Cuando
yo pienso en todo lo que hice, en todo lo que estudié para poder estar predicando la palabra, para tener la mínima responsabilidad de aquello que Dios puso en mis manos, de saber lo que estoy diciendo. Entonces, cuando hay un tema que no lo conozco en profundidad, prefiero no hablar de más, ¿no? Lo trato de forma superficial y solamente compartiendo aquello que conozco, aquello que realmente estoy segura. He cometido en el pasado errores de repente repetir algo que escuché de otro pastor sin verificar que realmente fuera algo bíblico, por confiar en la figura del pastor, y después me arrepentí, me di cuenta que yo tengo responsabilidad con mi propio ministerio y necesito ocuparme de él, y eso me llevó a estar de tanto en tanto, a volver a meterme en un seminario, a volver a profundar, porque la realidad es que cuando vos haces ese seminario, está comprobado que en cualquier curso que hagas, cualquier estudio que hagas, vos absorbes una porción, pero no te queda todo fresco así. Entonces, de tanto en tanto, yo me vi otra vez haciendo un seminario, ahora en otro lugar, con otra visión, que de repente tenía otras materias más que en el anterior yo no había tenido, pero yo repetí o sea, me ocupé de eso, ¿no? No es por decir, ay, cuántos seminarios hice, sino por el hecho de decir, no, esto es importante, esto es profundo, no es un juego. Anunciar la palabra de Dios no es un juego, hablar en el nombre de Dios, esto es delicado, esto tiene consecuencias en la vida de las personas, en mi propia vida, entonces necesito ser responsable. Y yo siento que lo fui, siento que lo soy. Y escuchar que alguien, y no es por el tiempo de conversión, pero sí también, ¿no? Lo vimos en la carta de Pablo el otro día, en la primera carta, donde habla, no te precipites a imponer las manos sobre la gente, sobre todo en los jóvenes. Y justamente es un caso exactamente como el apóstol lo describe, un joven que hace 3 años que se convirtió, que vino a Cristo, que empezó a andar, a que no se involucraba con nada más que la alabanza, y subir al altar a cantar y qué sé yo. Y, y cuando lo llamabas a limpiar era toda una dificultad, cuando lo llamabas para evangelizar era toda una dificultad. Una persona que no estaba dada al servicio, sino era solo para cantar, que le enseñás a compartir una palabra y no quiere hacerlo, ¿no? Porque no es su ministerio predicar, y cosas así, de ver todo el tiempo oposición, de ver todo el tiempo discusiones, falta de sumisión, ¿no? Entonces, estas cosas están muy identificadas en la carta de Pablo, y justamente vienen a mi corazón en un momento donde estoy viviendo exactamente lo que Pablo lo exhorta a Timoteo, ¿no? Y pienso qué fuerte, ¿no? Qué fuerte que no podamos ver cómo el orgullo nos ciega. Yo pienso, no sé si es de mi generación también, ¿no? Que la autoridad, el diablo se ha encargado de destruir a todo tipo de autoridad en nuestra vida, porque justamente sin respeto a las autoridades, nosotros perdemos uno de los principios, que es el principio de honra, que lo aprendemos en casa, y por eso es que él ha destruido, invertido tanto en destruir el contexto familiar, la estructura de la familia cristiana, ha invertido tanto en eso, porque es el primer mandamiento con promesa. Honrarás a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida, y larga vida, vida buena. ¿Mm? Entonces eso nos quita o nos roba esa promesa cuando nosotros no conseguimos vivir el principio de honra, que lo aprendemos, lo mamamos en casa, y una vez establecido en nuestra vida, crea una estructura de honra. Y aquel que honra trae honra sobre su vida. Y aquel que no honra pierde la honra, o sea, o aleja la honra de su propia vida. Entonces, el diablo es sagaz. Ahora nosotros necesitamos tomar esa postura de ser sagaces. Nuestra única ventaja es Cristo, pero Él nos orienta en su palabra a ser prudentes como las palomas y sagaces como las serpientes. ¿Ok? Entonces tenemos que ser más vivos que el diablo, nos está diciendo en pocas palabras. ¿Eh? Tengamos cuidado de nuestra vida,
cuidemos del cuerpo de Cristo con celo, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y con todo nuestro entendimiento. Que Dios te bendiga. Yo tomo voz profética en este momento para declarar sobre tu vida toda suerte de bendiciones en Cristo Jesús y que puedas alcanzar la plenitud en su presencia. Que la revelación de Dios venga sobre tu vida hoy y puedas ser conducido de la mano del propio Yeshua HaMashiach, Rafa Shirei Adonai, al trono de la gracia. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo devocional. Bendiciones. Amén.